¿sí? Y el Ibeler también, hay varios libros de estos americanos, como les decía, pero los ejes están tomados como los desarrolla Flies en su libro en el primer curso. Eh, bueno, vamos a definir lo que es momento estático o momento de primer orden. Y definimos momento estático o momento de primer orden de la masa m sub i, ¿sí? Respecto del plano xy, respecto de este plano, al producto de la masa mi por la distancia zi al mismo, o sea, por esta distancia. Es decir que el momento estático, ¿sí?, de la masa sub i respecto del plano xy es la masa mi por la distancia z. Análogamente podemos plantear el momento estático de esa masa respecto de los planos zx y respecto del plano iz, ¿no? O sea, como este producto que vemos acá. ¿Qué pasa? Acá vamos a hablar de centro de masas. Acá lo que tenemos es un conjunto discreto de masas puntuales, ¿no? Pues fíjense que acá tenemos por ejemplo, A1, A2, A sub i, ¿sí? Cada una de esas masas está ubicada según x1, y1 y z1, o xy, y sub i y z sub i, ¿sí? Entonces, vamos a definir lo que es centro de masas de un conjunto discreto de masas. Se define como centro de masas de un conjunto discreto a un punto material G, a este punto material G que vemos acá, cuya masa es igual a la suma de las masas que componen el sistema, ¿sí? Es el principio de conservación de la masa. Se suman las masas que tiene el sistema, o sea, A sub 1, A sub 2, más A sub i, ¿sí? Como vemos acá, el M, la masa, va a ser igual a la sumatoria de las M sub i. Y cuyo momento estático respecto de cada uno de los tres planos, xy, xz e iz, es igual a la suma de los momentos estáticos de las masas componentes del sistema respecto de dichos planos. Acá lo vemos. El momento, la masa multiplicada por zg, ¿sí?, la masa total de ese sistema, de ese conjunto de masas, multiplicada por zg, zg sería esta coordenada, acá tendría que decir zg, ¿sí? M por zg va a ser igual a la sumatoria de las m sub i por la z sub i, o sea, m1 por z1 más m2 por z2 más m, en este caso m sub i por z sub i, ¿sí? Análogamente con respecto a, o sea, podemos hacer m por xg y m por ig, ¿sí? Si uno despeja zg, xg e ig, lo que va a obtener son estas tres ecuaciones, ¿sí?, que me permiten determinar las coordenadas del centro de masa, ¿sí? O sea, zg, xg y ig van a ser las coordenadas del centro de masa. Acá tenemos una característica que es el momento estático de un conjunto discreto de masas espaciales respecto de un plano cualquiera que pasa por el correspondiente centro de masas es nulo. Está claro esto, ¿no? O sea, si el plano que pasa, si hay un plano que pasa por el centro de masas, no voy a tener distancias. Por lo tanto, como decía recién, el momento estático va a ser igual a cero, ¿sí? O sea, es nulo el momento estático. Centro de masa de un conjunto continuo. Bueno, recién hablamos de un conjunto discreto de masas, ¿sí? Ahora pasemos a un conjunto de masas continuos. En este caso, las masas m sub i, que suponíamos aplicadas en puntos materiales a sub i, se transforman en elementos diferenciales de masa diferencial de m, transformándose las expresiones en zg, z por diferencial de m, dividido de esto la integral, ¿no? O sea, reemplazamos, como estamos hablando de un medio continuo, reemplazamos las sumatorias por integrales, ¿sí? Y de esta forma podemos sacar las coordenadas del centro de masa de un conjunto de masas continuo, ¿sí? A ver, sabiendo que el diferencial de masa, ¿sí?, el diferencial de masa es delta, delta que era la densidad por el diferencial de volumen, podemos reemplazarlo, ¿sí?, el diferencial, esto que está acá, lo reemplazo, o sea, esto es diferencial de masa, lo reemplazo delta por diferencial de volumen, donde delta sería la densidad, ¿sí?
y diferencial de B, diferencial de volumen. Si la densidad es constante, saldría fuera de la integral, sale abajo y arriba y se simplifica. Por lo tanto, lo que me quedan son las coordenadas del centro de volumen, ZG, XG e IG. De esta manera quedan determinadas las coordenadas del centro de volumen, ¿sí? Centro de gravedad. Cuando hablamos de pesos, ¿sí? Los pesos son fuerzas, ¿está bien? Si consideramos los pesos de cada una de las masas elementales, tendremos un sistema de fuerzas paralelas en el espacio, que ya lo estudiamos, ¿no? El sistema de fuerzas paralelas en el espacio. La resultante de dicho sistema va a ser el peso del cuerpo y va a pasar por el centro de gravedad, ¿sí? Entonces, el diferencial de peso lo puedo determinar como G por diferencial de M, ¿sí? O sea, G por diferencial de M, reemplazo en las ecuaciones que vimos antes y me va a quedar que ZG es la integral de Z por diferencial de P dividido diferencial de P, ¿no? Este es el diferencial de peso. Esto, ZG, XG e IG, lo que me van a dar son las coordenadas del centro de gravedad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, acá tenemos una diferencia con respecto al centro de masa. Una cosa es el centro de masa y otra cosa es el centro de gravedad. Cuando hablamos del centro de gravedad, hablamos del peso. Y eso es una fuerza, ¿no? La masa, cuando hablábamos de masa, no era una fuerza. Eso, la relación que hay es la gravedad, ¿no? Hay que multiplicar la masa por la gravedad y eso nos da el peso. Masa acá en este caso está expresado en forma diferencial, diferencial de peso, es G por diferencial de masa. Baricentro de superficie. Bueno, acá empieza lo que yo les decía. Nosotros nos va a interesar mucho en esta materia todo lo que tiene que ver con la geometría de las superficies, con las características geométricas de las secciones de la superficie, ¿sí? Si consideramos una superficie contenida en el plano ZI, las coordenadas del baricentro van a ser ZG e IG, ¿sí? Donde ZG lo puedo calcular como la integral de Z por diferencial de F dividido diferencial de F, I por diferencial de F dividido diferencial de F. Acuérdense que habíamos visto, o sea, fíjense que estamos hablando de una sección, de una superficie, ¿sí? A ver, un minuto. No está presentando, ¿no? Ahora no, profe. No, profe. Ahora sí. Bueno, como les decía, nos interesa el baricentro de una superficie, ¿sí? Una superficie que puede tener cualquier sección. Nosotros nos interesa, por ejemplo, si tuviera un triángulo, ¿sí? Nos interesa calcular el baricentro, que el baricentro más o menos va a estar por acá, ¿sí? El baricentro de esta sección. Esto es importante, es algo que vamos a aprender a ver, y ZG lo puedo calcular como, o sea, ¿cómo lo calculo al baricentro? Mediante esta integral que está acá, resolviendo ZG e IG, resolviendo estas expresiones que yo tengo acá. ¿Esto de dónde viene? Fíjense que habíamos visto estas fórmulas, ¿no? Estas fórmulas que están acá. Fíjense que no sé si estoy compartiendo la pantalla. No, profe. No, profe. ¿Se fue? Ahí está.
habíamos determinado el centro de volumen, las coordenadas, ¿no? Las coordenadas del centro de volumen habíamos dicho que era, pues yo voy a poner la de Z nada más, así no copio todo, pero ustedes lo tienen ahí. La coordenada del centro de volumen era ZG, era igual a la integral de Z por diferencial de volumen dividido la integral del diferencial de volumen. ¿Estamos de acuerdo? Esta era la coordenada en Z del centro de volumen. Si nosotros hablamos de una superficie, y la superficie estaría en el plano ZI, ¿sí? En el plano ZI, o sea, supongamos que de la superficie que estamos hablando, estamos trabajando con el plano, este sería el eje Z, y este sería el eje Y. ¿Qué es lo que pasa? Yo el diferencial de volumen lo puedo calcular como un diferencial de superficie por un espesor mínimo, ¿sí? Que tiende a cero. Abajo pasa lo mismo, o sea, me queda diferencial de F por E. El espesor es constante, entonces fíjense que se simplificaría. Esta E sale afuera de la integral, acá sale afuera de la integral, me queda diferencial de F, entonces me queda, esto se simplifica con esto, me queda Z por diferencial de F sobre la integral de diferencial de F. No sé si quedó claro, chicos. ¿Se llegó a entender lo que les dije recién? Sí, Sí, profe. profe. F ¿Seguro? es Porque si superficie no, no. entonces. Bien. La integral de Z por diferencial de F y la integral de Y por diferencial de F definen cada uno el momento estático de la sección del eje respecto a que se medida la distancia. O sea, esta integral que tenemos acá, esto que tenemos acá, es el momento estático, ¿sí? Respecto del eje al cual se mide la distancia. Significa que es el momento, esa integral representa el momento estático respecto del eje Y, ¿sí? Porque Z mide la distancia al eje Y. Y esta integral representa el momento estático respecto del eje Z, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo acá. Y después me dice algo que es importante, que recién habíamos visto para geometría de las masas. El momento estático de una figura plana respecto de un eje baricéntrico es nulo, ¿sí? O sea, cuando yo tengo un eje que es baricéntrico, si el eje pasa por el baricentro y calculo el momento estático, me va a dar cero. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ZG, fíjense, por diferencial de F, si el eje es baricéntrico, significa que esta coordenada es igual a cero, por eso me da el momento estático cero, ¿no? Y después, cuando una figura plana posee un eje de simetría, su baricentro pertenece al mismo. O sea, por ejemplo, esta figura que tenemos acá, que es un perfil UPN, tiene un eje de simetría. ¿Qué significa? Que el momento estático, perdón, que el baricentro pertenece al mismo. ¿Sí? Fíjense que, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Porque el momento estático respecto de ese eje va a ser igual a cero, ¿no? O sea, fíjense que si yo calculo ZG y G sería la coordenada, ¿no? O sea, si yo quisiera calcular, supónganse que pongo dos ejes, el eje Y y el eje Z, ¿sí? Si este eje es de simetría, este eje que a mí me salió medio mal ahí, el eje de simetría, pero fíjense que IG es igual a la integral de I por diferencial de F, dividido la integral de diferencial de F, ¿no? Y fíjense lo que pasa, si, tratando de entender este concepto, que si el eje de simetría, si una figura plana posee un eje de simetría, su baricentro pertenece al mismo. ¿Qué pasa? Si yo calculo I por diferencial de F, en realidad esta fórmula la puse mal. Sería
perdón, esto sería Z, y acá sería Z. Si estos son los ejes Z y. Esto es el momento estático respecto del eje Y, ¿sí? Fíjense que si yo calculo Z por diferencial de F, de este lado tengo un diferencial, ¿sí? Y acá tengo una distancia, que es una distancia Z, ¿no? Y del otro lado, en espejo, también tengo un diferencial de superficie y también tengo una distancia. Si está en espejo, va a ser la misma distancia, pero el signo va a ser negativo. Entonces, si uno calcula el momento esta integral, tiene que integrar a lo largo de toda la superficie, significa que voy a tomar todos los diferenciales de superficie multiplicados por esa distancia y se van a ir anulando unos con otros, porque unos son positivos y otros son negativos. O sea, este se anula con este se anula con este. Por lo tanto, el momento estático va a ser igual a 0 en definitiva. Por lo tanto, ZG va a ser igual a 0, ¿sí? Si ZG es igual a 0, significa que el baricentro va a estar sobre este eje, que es un eje de simetría. ¿Quedó claro? No sé si se entendió el concepto de... Entonces, que si una figura plana posee un eje de simetría, su baricentro pertenece al mismo, ¿sí? ¿Alguna duda? Sí, yo tengo una consulta. Sí. Entendí todo menos, o sea, no entiendo bien qué es la F. ¿Cuál es la F? A ver, espera a ver si tengo bajo el volumen. Esperá que no escuchaba. ¿Ahí me escucha? Ahora sí, repetime porque tenía bajo el volumen. Sí. Ah, está bien. Que me perdí un poco de qué sería el diferencial de F. Ahí me perdí un poco. Lo El demás lo entendí diferencial de todo. F es un diferencial de superficie, ¿sí? Diferencial de Ah, superficie sería. Y está bien. Z es una distancia. ¿Está bien? ¿Se entendió ahí? Perfecto, perfecto. Perfecto, profe, gracias. No, de nada, al contrario, pregunten lo que no entienden, pregúntenme. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, para determinar el baricentro de la superficie de un triángulo. Y acá vamos a ver, fíjate, si quiero sacar, por ejemplo, la coordenada en Y del baricentro, ¿sí? Aplico la fórmula que vimos recién. Y por diferencial de F dividido la integral de diferencial de F. La integral de diferencial de F es la superficie del triángulo, ¿sí? El diferencial de F es el diferencial de superficie. Fíjense que acá está mostrado, esto que está rayadito es el diferencial de superficie. Entonces el diferencial de superficie lo puedo calcular como B sub I, este ancho B sub I, esto es el ancho B sub I por diferencial de I, ¿sí? O sea, me quedaría B sub I por diferencial de I. Lo reemplazo al diferencial de superficie por diferencial de I por B sub I, ¿sí? Los límites de integración van a ser entre 0 y h, que es donde varía I. O sea, I varía desde 0, desde a este valor, hasta este valor que está acá. A ver, acá lo que podemos hacer, fíjense, como es un triángulo, ¿qué es lo que va a pasar? Al tener un triángulo, este triángulo que está acá, este triángulo va a ser semejante a este triángulo que está acá, el más grande. ¿Se ve lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, lo que yo puedo decir es, si estos dos triángulos son semejantes, se va a cumplir que B sub I, a ver, esperen que lo voy a hacer, bueno, ahí, lo voy a hacer un poco más prolijo. Entonces, lo que puedo decir, si estos dos triángulos son semejantes, puedo decir que B sub I dividido I tiene que ser igual. Ahora trabajo con el triángulo que está en negro, que es más grande, que es igual a B sobre H. Entonces despejo B sub I y me queda I por B sobre H, ¿no? Entonces, reemplazo ahora B sub I, que lo tengo acá, lo reemplazo. Entonces cuando reemplazo me queda I por B sobre H por I. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queda acá? I cuadrado por B sobre H por diferencial de I. Entonces me va a quedar I cuadrado, la integral de I cuadrado
¿se acuerdan que era I cubo sobre 3? ¿Está bien? Entonces me va a quedar I cuadrado, la integral es I cubo sobre 3, entre los límites de integración h y 0, me va a quedar h cubo sobre 3, ¿sí? Simplifico, acá voy a simplificar, una vez que simplifico me va a quedar que IG va a ser igual a 2/3 de h, ¿sí? O sea que el baricentro va a estar por acá más o menos, o sea, 2/3 de la altura, o sea, contándolo desde acá, o sea que el baricentro se encuentra a una distancia del eje Z de 2/3 de h, ¿sí? ¿Quedó claro alguna consulta? Profe, yo tengo una consulta con los límites de integración. Sí, Se pone entre h y 0 porque, bueno, h es la altura, digamos, y 0 porque está en el origen, ¿no? Un extremo. claro, tal Ok. cual. O sea, yo estoy haciendo variar I desde este punto hasta este punto, ¿sí? Entonces este punto, como dijiste vos, es 0 y este punto es h. Por eso esos son los límites de integración, ¿no? Perfecto, gracias. De nada. Vamos a hablar Profe, tengo una de... Sí, diapositiva anterior. ¿Por qué reemplazó diferencial de F por diferencial de I por BI? porque vos tenés que, como te decía antes, hay que elegir estratégicamente un diferencial de superficie. Y ese diferencial de superficie es este área que se ve acá rayada, que vale B sub I, que es un ancho variable, porque fíjate que va a ir cambiando ese B sub I, ¿sí? Por diferencial de I, que es la altura de ese rectángulo. No sé si queda claro. Entonces reemplazo diferencial de superficie por ese área elemental de ese, o ese área del rectángulo elemental. ¿Ahí se entendió? Listo, no sabía que era una altura diferencial de I, no lo había entendido. Gracias, Claro, el profe. diferencial de I sería la altura del rectángulo. Sí, tal cual. Bien. Pasamos entonces. Momentos de segundo orden de superficies planas. ¿Sí? Vamos a ver lo que son momentos de segundo orden. El momento de segundo orden, vamos a hablar de momentos centrífugos y momentos de inercia. En principio este es el momento centrífugo. Y el momento centrífugo es esta integral que vemos acá, ¿sí? JZI es el momento centrífugo y es la integral a través de la superficie del producto de Z por I por diferencial de superficie, ¿sí? Este es el diferencial de superficie, lo multiplico por Z, lo multiplico por I y me da el momento centrífugo. Respecto de los ejes Z y I. Fíjense que depende de dónde esté la figura, depende de dónde esté ubicada la figura, ese momento centrífugo me puede dar positivo, negativo o cero, ¿sí? La figura podría estar ubicada de este lado, ¿sí? Entonces, una coordenada va a ser positiva y otra va a ser negativa, por lo tanto el momento centrífugo sería cero, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea que el momento centrífugo puede ser positivo, negativo o cero. O sea que va a depender de los signos de lo que tengan los elementos de superficie, las coordenadas de los elementos de superficie. Eso es el momento centrífugo, ese es un momento de segundo orden. Fíjense que antes habíamos hablado del momento estático en las diapositivas anteriores, y ese momento estático es un momento de primer orden. Fíjense que acá estamos hablando de un momento de segundo orden, como el momento centrífugo. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando por dos coordenadas. Fíjense que acá multiplicamos por Z, por I, o sea, acá, por eso se llama momento de segundo orden, ¿sí? Profesor, Sí. disculpe, físicamente un momento centrífugo, ¿qué sería? Porque, por ejemplo, el momento estático es un giro. ¿Y un momento centrífugo qué sería? No, a ver, pará. En realidad no hay... A ver, esto está asociado... Ahora cuando te explique momento de inercia se va a entender un poquito más, ¿sí? Bueno. Está asociado un poco al concepto de flexión, por eso les decía. Por ahí el momento centrífugo es un poco más complejo, ¿sí? Pero no es un momento como los que vimos en sistema de fuerza, ¿sí? Es otra cosa completamente distinta. Está bien, está bien. Ahora yo les voy a mostrar, fíjense, momentos de segundo orden, seguimos, y hablamos de momento de inercia respecto de un eje. El momento de inercia de una superficie respecto de un eje es igual a la integral
del producto del área elemental diferencial F por el cuadrado de su distancia al eje, ¿sí? Entonces vamos a tener un momento, si tenemos dos ejes coordenados, eje Z, Y, JI es igual a la integral de Z cuadrado por diferencial de F, y JZ es igual a I cuadrado por diferencial de F. El momento de inercia va a ser siempre positivo, ¿por qué? Porque la coordenada está elevada al cuadrado, ¿sí? Y ahora voy a ir con la explicación de lo que vos me decías, de lo que vos preguntabas recién. El momento de inercia, ¿sí? Es una característica geométrica, ¿sí? Que depende de la sección que tengamos. Fíjate, yo te voy a mostrar, esto después lo vamos a ver más en detalle, ahí se va a terminar de entender mejor cuando veamos flexión. Pero fíjate que esta regla, yo hago esto y es muy fácil para flexionarla, ¿sí? Si quiero hacerlo en este sentido, no puedo, o es mucho más, o sea, mucho más resistente o mucho más difícil de doblar. No sé si queda claro. Sí, hasta ahora sí. Sí, profe. ¿Y qué es la superficie no cambió? Fíjense que la superficie es la misma. ¿Y qué es lo que cambia? ¿Por qué en un caso se deforma mucho más que en el otro caso aplicando más o menos la misma fuerza? ¿Qué es lo que cambia? La cantidad de material. El material es el mismo, porque la La superficie... dirección en la que se aplica la fuerza. ¿Cómo? La dirección Claro, en la pero La el dirección, material- como estoy aplicando el momento flector, ¿no? Pero aparte, si yo, supónganse que el momento flector lo dejo quieto, o sea, lo que estoy cambiando es la posición de la regla. Esto tiene que ver con la característica geométrica que estábamos viendo recién, que es el momento de inercia, ¿sí? El momento de inercia en este sentido, ¿sí?, es mucho menor que el momento de inercia en este sentido, por eso la regla se deforma mucho menos si le aplico un momento flector en este sentido que en este sentido que está acá. No sé si quedó claro ahí un poco el concepto físico. Sí, ahora sí, profe. Sí, pero Bien. era para saber más. Ahí. Bueno, como les decía, el momento de inercia siempre va a ser positivo porque en este caso la coordenada está elevada al cuadrado, ¿sí? Vamos a definir también lo que es momento de inercia. Recién vimos momento de inercia, fíjense, respecto de un eje. Lo vimos respecto del eje Y y respecto del eje Z. Ahora vamos a redefinir lo que es momento de inercia polar. ¿Sí? Sigue siendo momento de segundo orden. Momento de inercia polar significa que es el momento de inercia respecto de un punto, ¿sí? Y se define como el momento de inercia polar a la integral, ¿sí? Momento de inercia polar de una superficie como la integral del producto del área elemental diferencial de F, que tenemos acá, por el cuadrado de su distancia al punto que se denomina polo. A este punto lo llamamos polo, ¿sí? O sea que si multiplico el cuadrado de esta distancia, ρ, al cuadrado por diferencial de F y lo integro a lo largo de toda la superficie, voy a obtener lo que es el momento de inercia polar, ¿sí? Fíjense que si para Profe, mí, sí. ¿el polo siempre es el centro de coordenadas? No, en este caso sí, lo estamos considerando. El polo puede ser cualquier punto, ¿no? Pero en este caso lo consideramos como el eje como el centro de coordenadas, ¿sí? En este caso en particular. El polo podría ser otro punto, pero a ver, ¿por qué? Porque vamos a sacar una relación entre el momento de inercia polar y el momento de inercia respecto al eje Z y al eje Y. Entonces ahora me interesa que el polo sí sea el origen de coordenadas. A ver si se entendió la pregunta. En este caso me interesa porque voy a obtener una relación entre el momento de inercia polar y el momento de inercia respecto de los ejes Z y Y. Entonces acá sí me interesa ahora que ese polo sea el origen de coordenadas. Fíjense que esta distancia va a ser la distancia Y y esta distancia va a ser la distancia Z. O sea que ρ, que es esta distancia, aplicando Pitágoras lo puedo reemplazar por z cuadrado más i cuadrado. Si hago la distributiva, me va a quedar que va a ser la integral de z cuadrado por diferencial de f más la integral de i cuadrado diferencial de f. Pero todo esto era el momento de inercia respecto del eje y esto que estaba acá en el momento de inercia respecto del eje z. O sea que el j polar, el momento de inercia polar, lo puedo determinar como la suma
del momento de inercia respecto del eje Y más el momento de inercia respecto del eje Z. Y ahí viene la respuesta a tu pregunta, ¿no? O sea, en este caso, cuando estamos estableciendo esta relación, sí, por supuesto, el polo en este caso va a tener que ser el centro de coordenadas. ¿De ahí quedó claro? ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, determinación del momento de inercia respecto del eje Z de la siguiente figura. Si tengo un rectángulo como este, ¿sí? El momento de inercia, o sea, los ejes son una referencia, yo los voy a poner donde me conviene, ¿no? En este caso, los ejes están, el eje Z, que es lo que me pide, determinar el momento de inercia respecto del eje Z de la siguiente figura. Este es un rectángulo, ¿sí? El eje Z está acá, pasa por la base del rectángulo, ¿no? Por una de las bases. Aplico JZ, es I cuadrado por diferencial de área. Entonces el diferencial de área, ahora de nuevo tengo que establecer el diferencial de área. El diferencial de área lo puedo determinar como B, que es este ancho, por diferencial de I, ¿sí? Este es el rectángulo elemental que estoy considerando. Entonces diferencial de F lo reemplazo por B por diferencial de I, ¿sí? Entonces si integro, la integral de I cuadrado era I cubo sobre 3. Por lo tanto, B es constante, sale afuera de la integral, y me va a quedar B por I cubo sobre 3, entre 0 y H. Reemplazo, y me va a quedar B por H cubo sobre 3. O sea que el momento de inercia respecto del eje Z, que pasa, acá tengan cuidado, porque en este caso está pasando por la base del rectángulo, ¿sí? ¿Queda claro? Si yo hubiera tomado el eje Z que pasara por el baricentro, si el eje, esto cambia, el valor este cambia, ya no es base por altura al cubo sobre 3, sino que es base por altura al cubo sobre 12. Después lo vamos a determinar, porque muchas veces en las tablas aparecen los valores de los momentos de inercia de las figuras regulares con respecto al baricentro. No sé si quedó claro lo que dije. O sea, en este caso el eje Z pasa por la base del rectángulo. Si pasara por el baricentro, el JZ cambia, sería otro valor. ¿Se entendió? ¿Chicos? Sí, profe, perfecto. Sí, Profe, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, después vamos a ver lo que es el concepto de radio de giro. Radio de giro lo llamamos respecto de un eje, ¿no? Tenemos IZ e I sub I. IZ va a ser la raíz cuadrada de JZ sobre F, mientras que I sub I, que es el radio de giro respecto del eje Y, es JI sobre F. ¿Sí? Esta es una fórmula. Y el radio de giro polar se calcula como el J polar, la raíz cuadrada, ¿no? Del J polar dividido la superficie. Bueno, si paso esta raíz como cuadrado para el otro lado, me queda que I pega al cuadrado, J polar dividido F, y recordando que J polar, que habíamos visto hace un ratito, es JZ más JI, puedo calcular, fíjense que si hago acá distributiva, me queda JF sobre F, que es I sub I al cuadrado, I sub Z al cuadrado, y JI sobre F, que es I sub I al cuadrado. O sea que el I polar al cuadrado lo puedo calcular como I sub I al cuadrado más I sub Z al cuadrado. ¿Sí? A ver, mucho de radio de giro no vamos a ver. Esto se utiliza mucho en lo que es un efecto que se llama pandeo. Que el pandeo ustedes lo ven en otra materia, lo van a ver en estabilidad 2 teóricamente, ¿sí? Que es un fenómeno que se produce cuando tengo una compresión y ven que la regla se tiende a pandear, ¿no? Este es el fenómeno de pandeo. Yo comprimo, que depende de esto que se llama radio de giro y de la longitud esta que tiene la barra. Pero esto de pandeo lo van a ver en una materia posterior. ¿Sí? A ver, voy a apagar la cámara. Bueno,
¿Qué pasa cuando los ejes son paralelos? Y vamos a ver cómo podemos relacionarlos con respecto al momento de inercia, ¿sí? Supongamos la superficie de la figura, esta figura que tenemos acá, referida a un par de ejes ortogonales Z e I, ¿sí? Estos serían los dos ejes, y consideremos otro par de ejes ZG e IG, ¿sí? O sea, ZG e IG es otro par de ejes que pasan por el baricentro, paralelos a los anteriores y cuyo origen coincida con el baricentro G de la superficie, ¿sí? O sea, vamos a establecer una relación entre dos ejes paralelos, un par de ejes paralelos, ¿sí? Donde uno de los dos de esos par de ejes paralelos pasa por el baricentro de la figura, ¿sí? Fíjense, JZI, que es el momento centrífugo, o sea, el momento centrífugo respecto de los ejes Z e I, lo puedo calcular como la integral de Z por I por diferencial de F, ¿sí? Ahora, si ustedes se fijan, Z lo puedo calcular como ZG más A, ¿sí? Y a su vez, I lo puedo calcular como IG más B. Entonces lo puedo reemplazar directamente. ¿Todos estamos de acuerdo hasta acá lo que dice? JZI, el momento centrífugo, hago la distributiva, me va a quedar la integral de ZG por IG por diferencial de área, más ZG por B por diferencial de área, la integral, ¿no? Si hago toda la distributiva, y me queda B por A, la integral de diferencial de área. Fíjense que cuando tengo ZG por B, la integral, ¿sí? Que es esto que tenemos acá, es igual a 0. ¿Por qué? Porque en este caso, tanto ZG como IG son ejes baricéntricos, por lo tanto, este término y este término que está acá y este término que están acá van a ser iguales a 0, su integral y demás, ¿no? Por lo que habíamos visto recién. Entonces, por ser los momentos estáticos respecto de ejes baricéntricos, nulos, ¿no? Entonces, el momento centrífugo respecto de los ejes Z e I, lo puedo calcular como el momento centrífugo respecto de un par de ejes baricéntricos más A por B, donde A y B es la distancia que separa esos ejes por la superficie, ¿sí? Bueno, acá está, de acuerdo a la figura, consideramos la distancia B, la que separa al eje ZG, el eje ZG del eje Z, y después consideramos la distancia A la distancia entre el eje IG y el eje Y, ¿sí? O sea que de esta manera podemos, si conocemos, por ejemplo, JZ e IG, y la distancia A y B y la superficie, podría calcular JZI, ¿sí? Teorema de Steiner. Seguimos con el tema este de los ejes paralelos, ¿sí? Y dice, el momento de inercia de una superficie respecto de un eje cualquiera de su plano es igual al momento de inercia de la misma respecto de un eje baricéntrico paralelo al anterior, más el producto del área de la superficie por el cuadrado de la distancia que separa ambos ejes, ¿sí? A ver, acá vamos a hacer la demostración, pero acá estamos hablando, fíjense que acá estamos hablando de momentos de inercia, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo quiero calcular JZ, el momento de inercia respecto del eje Z, va a ser igual a I cuadrado, es la distancia que hay al eje desde el elemento de superficie, al eje Z, ¿sí? Por diferencial de F. Fíjense que I es B más IG, ¿sí? Entonces reemplazo B más IG por I. Y esto está elevado al cuadrado. Acá hago el cuadrado en binomio. Entonces me queda el cuadrado del primero, que es IG al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, que es 2 por IG por B, más el cuadrado del segundo, ¿sí? Acá de nuevo, esta integral, o sea, cuando hago la distributiva me queda la integral, el 2 sale afuera porque es constante, pero me queda la integral de IG por diferencial de F. Esto es el momento estático respecto de un eje baricéntrico. Por lo tanto, JZ, ¿sí? O sea, esto se va a anular, va a ser igual a JZG. ¿Por qué? Porque esto es JZG, ¿sí?
más b cuadrado por diferencial de f. Fíjense que, perdón, por f. B cuadrado, cuando tengo la integral, sale afuera de la integral y me queda b cuadrado por la integral de diferencial de f, que la integral de diferencial de f es f. Por lo tanto, jz es jzg. Esto significa que jz va a ser el momento de inercia respecto del eje z baricéntrico, este eje z g es baricéntrico, más la distancia b, que es la distancia que separa ambos ejes, elevada al cuadrado por la superficie f, que es la superficie de la figura. Bueno, análogamente podemos hacer lo mismo respecto del eje y ji va a ser jig más a cuadrado por f. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda, consulta? ¿Se ha entendido, profe? Hasta ahora va bien, profe, sí. Sí. No, que digo que está bien, que se entendió, sí. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si los ejes no son, o sea, los ejes son paralelos y no baricéntricos? O sea, esto que aplicamos recién, que lo que vimos recién, uno de los ejes, fíjense, siempre es baricéntrico. Antes habíamos hecho lo mismo y es baricéntrico. Si ninguno de los ejes es baricéntrico, como podría ser este caso, ya no se cumple eso. ¿Por qué? Porque el momento estático respecto de esos ejes no va a ser igual a 0. Fíjense, jz1, si quiero calcular jz1, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer i1 al cuadrado, que es esta distancia, i1 al cuadrado, multiplicado diferencial de f. Reemplazo ahora i1 por i más b1. Entonces me queda i más b1 al cuadrado. Elevo al cuadrado un binomio, me queda i cuadrado, el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, me queda 2i b1 más el cuadrado del segundo. Otra vez, si hago distributiva de la integral y diferencial de f, me queda la integral de i cuadrado, que es jz. Acá me va a quedar la integral de 2i b1. Esto ya no se hace 0, ¿sí? El 2 sale afuera, b1 sale afuera porque esta distancia sería constante, y la integral de i por diferencial de f es el momento estático respecto del eje z. Y después me queda más b1 al cuadrado, ¿sí?, por f. Pero fíjense que acá, al no ser baricéntrico ninguno de los dos ejes, esto ya no se hace igual a 0. O sea que esa es la precaución que hay que tomar, ¿sí? Bueno, este ejercicio, acá está hecho lo que yo les decía. Supónganse que tenemos el teorema de Steiner, se puede aplicar de esta forma, ¿sí? Como esta es la forma jz. Esto es lo más común, como está acá, jz igual a jzg más f por, perdón, más la superficie por la distancia al cuadrado, ¿sí? Esa es la forma más común. Pero también me pueden pedir, como está este ejercicio, este es el ejercicio donde vimos anteriormente el momento de inercia respecto del eje z, que valía base por altura al cubo sobre 3, ¿sí? Si planteo jz, este es el teorema de Steiner, sería este que vimos acá, esta fórmula que vimos acá, que corresponde al teorema de Steiner, ¿sí? Si yo planteo esta fórmula, que es el teorema de Steiner, me va a quedar que jz es jzg más f, que es la superficie del rectángulo, por la distancia que hay desde acá hasta acá, ¿sí? En este caso va a ser h sobre 2 elevado al cuadrado, por la distancia al cuadrado, ¿no? Entonces yo lo que quiero determinar, lo que me pide el ejercicio, es determinar el momento de inercia respecto de un eje baricéntrico paralelo al eje z. O sea, quiero determinar el momento de inercia respecto de un eje baricéntrico. El eje baricéntrico pasaría por acá, ¿no? Bueno, salió medio... un eje Z que pasa por el baricentro, ¿sí? Este sería el eje Z. Entonces, fíjense que lo que voy a hacer es despejo JZG. JC lo teníamos, que lo habíamos calculado antes y valía base por altura al cubo sobre 12. Perdón, base por altura al cubo sobre 3. Y paso todo esto restando, ¿sí?
pasa para el otro lado restando, entonces me queda menos B, F, que es B por H cuadrado sobre 2. Bueno, si uno resuelve esto, JZG, o sea, el momento de inercia del rectángulo respecto del eje Z baricéntrico es igual a base por altura al cubo sobre 12. ¿Sí? Fíjense que cambia si el eje pasa por acá o si pasa por el baricentro, ¿no? O sea, depende de donde esté el eje, va a cambiar el momento de inercia. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No, profe, está claro. No. Bien, vamos a ver momentos de segundo orden respecto de ejes de un mismo origen. A ver, acá pasa lo siguiente. Vieron el ejemplo que yo hice con la regla, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo voy girando la pieza o si voy girando los ejes de referencia? ¿Sí? O sea, ¿cómo va a ir cambiando el momento de inercia a medida que yo voy cambiando los ejes de referencia? ¿Sí? Fíjense cuando yo hice el ejemplo con la regla, cuando lo giré 90 grados, cómo cambia la cosa, ¿no? O sea que el momento de inercia va a ir cambiando a medida que yo voy girando los ejes. Entonces, un poco la idea ahora es resolver ese problema, ¿sí? Entonces tenemos J y prima, acá tenemos los ejes Z e I y los ejes Z' e I', ¿sí? Si yo quiero calcular J y prima, voy a calcularlo como Z' al cuadrado es esta distancia, elevada al cuadrado, multiplicado diferencial de superficie. Perdón, esto es J y prima, ¿no? JZ' es I' al cuadrado por diferencial de superficie, y JZ' I' es Z', ¿sí? Por I' multiplicado diferencial de F. Y después de acá lo que tenemos es una relación, que esto nos relaciona I' y Z' con I y Z, ¿sí? Fíjense que I' es esta distancia, ¿sí? Y va a ser igual a I por coseno de alfa. ¿Por qué? Porque esta es I. Si esto es alfa, si multiplico por coseno de alfa va a ser toda esta distancia, la que hay de acá hasta acá. ¿Sí? Le tengo que restar este segmento que vemos acá. Este segmento, si ustedes se fijan, lo puedo determinar con este triángulo. Fíjense que esta distancia vale Z, de acá hasta acá, y esto es alfa, entonces esto que está acá va a ser igual a Z por seno de alfa, o sea, este segmento que vemos acá. Por lo tanto, puedo determinar I' como I por coseno de alfa, que es todo esto, menos Z por seno de alfa, que es este segmento, ¿no? Que es igual a este. Y lo mismo para establecer Z' en función de Z y de alfa. Fíjense que si tenemos Z', si este es Z', lo puedo calcular como Z por coseno de alfa. Z es esta distancia. Si lo multiplico por el coseno de alfa, lo que tengo es este segmento que está acá. Me falta este segmento que está acá. Ese segmento vale I por seno de alfa. Fíjense que si trabajo con este triángulo, tengo acá, alfa va a ser esto es I por seno de alfa es este segmento. O sea que si yo sumo entonces este segmento que va de acá hasta acá, que es Z por coseno de alfa, más este segmento que me queda acá, que es I por seno de alfa, obtengo Z', ¿sí? Esas son relaciones geométricas, ¿no? Bueno, reemplazando y teniendo en cuenta que 2 por seno de alfa por coseno de alfa es seno de 2 alfa. Bueno, a ver, esto hay que desarrollarlo, y si uno lo desarrolla va a llegar a estas expresiones, así que están acá. Yo lo voy a, lástima, no lo tengo. Lástima, no lo tengo desarrollado, pero a ver, yo les dije, vamos a desarrollar JZ', por ejemplo.
¿Se llega a ver el pizarrón, chicos? ¿Llegan a verlo? Sí, profe. Sí. Vamos a Sí, desarrollar profesor. JZ'. JZ' es igual a la integral a través de la superficie de I' al cuadrado por diferencial de f. ¿Sí? Eso es JZ'. Y después I', habíamos dicho que era I por coseno de alfa. I por coseno de alfa menos Z por seno de alfa. ¿Sí? Ahí llegan a ver eso o no. ¿Se llega a ver? Yo Sí, no. no lo veo, profe. ¿Cómo? Debería acercar un poco más la cámara porque la calidad no deja ver bien la definición del pizarrón. No se llega a ver. No, justo No no. se llega. Nada llegan a ver con eso. Sí, se Está ve borroso. un poco, pero si no, profe, lo que Borroso, puedo ahí va, hacer ahí va. es escribir un poco más abajo. Ah, sí, lo levanto un poquito la cámara ahí. ¿Ahí llegan a verlo? Ahí se ve mejor, sí. Bueno, esto es lo que teníamos acá, ¿no? O sea, lo que teníamos JZ' es I' al cuadrado por diferencial de f, I' es I por coseno de alfa menos Z por seno de alfa. Sí, yo voy a desarrollar una nada más. Después las otras, si quieren lo hacen ustedes como ejercicio, pero es de la misma manera que estoy desarrollando yo esto. Entonces lo que hay que hacer acá es reemplazar. Me queda JZ' va a ser igual a la integral de I por coseno de alfa menos Z por seno de alfa. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado diferencial de f. A ver un minuto. Ahora, ¿qué hago? Elevo al cuadrado, ¿sí? Y esto me va a quedar JZ' es igual a la integral de I cuadrado por coseno cuadrado de alfa. O sea, estoy elevando al cuadrado, ¿no? Cuadrado del primero. Menos el doble producto del primero por el segundo. Va a ser I por coseno de alfa. I por coseno de alfa por Z por seno de alfa. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Traten de ir siguiéndome, a ver si me equivoco por las dudas. Y coseno de alfa menos el doble producto, ¿sí? Y más el cuadrado del segundo, que va a ser Z cuadrado por seno cuadrado de alfa. Todo esto multiplicado por diferencial de f. ¿Se entendió hasta acá lo que hice o no, chicos? No sé si escuchan. Sí, se escucha, profe. ¿Lo pudieron seguir esto en el pizarrón o no? Sí, pero no se ve muy bien, profe. Sí, profe. Pero vayan, si no, haciéndolo. A ver, ¿y esto cómo queda? JZ' es igual a la integral de I cuadrado por coseno cuadrado por diferencial de área menos el 2 sale afuera, me queda la integral de I por Z por seno de alfa por coseno de alfa, y esto es diferencial de área, más la integral de seno de Z cuadrado por seno cuadrado de alfa por diferencial de f. Alfa, en este caso, sería constante, por lo tanto, esto podría salir afuera de la integral, esto saldría afuera de la integral y esto sería afuera de la integral. Por lo tanto, les va a quedar JZ', va a ser igual. La integral de I cuadrado por diferencial de área, ¿qué es? La integral de I cuadrado por diferencial de área. ¿Qué sería? El JZ
JZ por coseno cuadrado de alfa, me va a quedar. Menos 2, acá tengo, esto sale afuera en la integral, me queda 2JZI por seno de alfa por coseno de alfa, más JI por seno cuadrado de alfa, ¿sí? Entonces acá, como les decía recién, 2 seno por coseno, esto, 2 seno por coseno es seno de 2 alfa. Por lo tanto, JZ' lo puedo calcular como JZ por coseno cuadrado de alfa, más JI por seno cuadrado de alfa, menos esto, como les decía recién, menos JZI, esto era el seno de 2 alfa, por el seno de 2 alfa, ¿sí? Entonces, ¿Puede bajar un poco la cámara, profe? Sí. Ahí está. Y ahí entonces llegamos a la expresión esa que yo les había puesto, a ver que ahora les comparto la pantalla, si ven la expresión, cómo llegan a la expresión, no es muy difícil. Ven que JZ' es JZ por coseno cuadrado más JI por seno cuadrado de alfa menos JZI por seno de 2 alfa. ¿Sí? No está compartiendo, creo. ¿Ah, no? No, profe. Se ve el pizarrón, profe. La diapositiva no sé si está compartiendo diapositiva. A ver, ahora se tendría que ver. Ahí sí. Ahora sí. Entonces fíjense la fórmula, JZ' es JZ por coseno cuadrado más JI por seno cuadrado de alfa menos JZI por seno de 2 alfa. ¿Sí? Bueno, resultó de haber hecho eso, de haber reemplazado, como les expliqué recién. ¿Sí? Bueno, de la misma manera, reemplazando ahora, para sacar JI', reemplazo Z'. ¿Sí? Reemplazamos Z' y para... Z' y para sacar JZ'I', reemplazamos Z' e I'. ¿Sí? Hacemos todo el desarrollo y van a llegar a la fórmula Z que están viendo acá. ¿Sí? A ver, chicos, ¿se entendió hasta acá o no? Sí, profe. ¿Lo llegan a ver el pizarrón o no se ve nada? Díganme. El pizarrón se ve poco, pero con mucho esfuerzo sí. ¿Cómo? El pizarrón se ve muy poco, profe. Pero se llega a entender, si se va a entender... Sí, profe, la resolución sí. Sí, profe. Sí, se entendió. Alguien con miopía cagó, pero bueno. A ver. Bueno, a ver, ejes conjugados de inercia. Conjugado de inercia. Fíjense que si yo, como les decía recién, yo puedo determinar JZ', JI' y JZ'I', o sea, los momentos de inercia, el momento centrífugo. Si yo, como les decía recién, los ejes, si esta es la regla, ¿no? Yo voy girando los ejes de referencia, ¿sí? Y la sección la dejo constante. Si voy cambiando el ángulo alfa, si el ángulo alfa va cambiando, ¿qué va a pasar? Estos valores se van a modificar, o sea, el JZ', el JI' y el JZ'I'. Todos esos valores se van a ir modificando. No sé si queda claro lo que estoy diciendo. Sí, profe. Bien. Sí, porque cambia la distancia. Claro, va a cambiar todo. Entonces esos valores van a ir cambiando. Eso es lo importante, quiero que por ahora se haga la idea. Y vamos a definir algo que se llama ejes conjugados de inercia.
Ejes conjugados de inercia son un par de ejes para los cuales se anula el momento centrífugo. O sea, cuando hablamos de ejes conjugados de inercia, el momento centrífugo es igual a 0, ¿sí? Van a existir infinitos pares de ejes conjugados de un mismo origen y entre ellos solamente un par ortogonal, ¿sí? O sea que cuando hablamos de ejes conjugados de inercia, el momento centrífugo es igual a 0. O sea, con cualquier inclinación entre esos ejes va a haber infinitos. Ahora, a 90 grados va a ser solamente un par ortogonal. Entonces, ahora vamos a dar una definición. Como yo les decía recién, JZ', JI' y JZ' van a ir cambiando. A nosotros nos van a interesar saber o poder sacar los valores máximos y mínimos, más que nada, ¿sí? Para ver cómo ubicamos las piezas, como yo les decía recién. Entonces, hablamos primero de los ejes principales de inercia. A ver que voy a sacar una cosa. Voy a sacar un cachito de la cámara. Ejes principales de inercia. Cuando hablamos de ejes principales de inercia, son un par de ejes conjugados y ortogonales donde los momentos de inercia son máximos y mínimos. A ver, como les decía recién, si yo voy girando la referencia, los ejes de referencia, los valores de los momentos de inercia van a ir cambiando, ¿sí? Si van cambiando, a mí me interesa mucho cuáles son los valores, en este caso estamos hablando de eje principal de inercia, los valores máximos y mínimos de los momentos principales de inercia, ¿sí? De los momentos de inercia. Entonces, cuando se da el caso que tengo un par de ejes conjugados, ¿se acuerdan ejes conjugados qué eran? ¿Qué valía 0? El momento centrífugo. Claro. O sea, tengo un par de ejes conjugados, significa que el momento centrífugo es igual a 0. Y ortogonales, o sea, se cumple que son conjugados de inercia y además ortogonales, ¿sí? ¿Se acuerdan que había un solo par? En ese caso, lo que tengo son los ejes principales de inercia. Ahí los momentos de inercia son máximos y mínimos, ¿sí? Supónganse que agarramos esta expresión, la que teníamos, perdón, esta expresión, la de JZ', esta expresión, agarramos, la tenemos acá, ¿sí? Yo quiero saber cuál es el ángulo para o sea, en función de JZ, JI y JZI, cuál es el ángulo para lo cual puedo encontrar a esos ejes principales de inercia, donde los momentos de inercia son máximos y mínimos. ¿Qué hago? Si los momentos de inercia son máximos y mínimos, tomo JZ', lo derivo igual a 0, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando derivábamos igualábamos a 0 en matemática teníamos la condición de máximo, ¿no? Entonces derivo igual a 0, derivo respecto de alfa igual a 0. Fíjense que cuando derivo me queda JZ como está. Esto hago la derivada de la función exterior, es 2 por coseno de alfa. Por la derivada de la función interior, la derivada del coseno es el menos seno, por eso aparece el menos acá. Más JI por, otra vez, la derivada de la función exterior es 2 seno de alfa por la derivada de la función interior, que es coseno de alfa. Menos, en este caso JZI queda como está, ¿no? Me queda la derivada de seno de 2 alfa. La derivada de la función exterior es coseno de 2 alfa por la derivada de la función interior, que es 2, que por eso aparece este 2 que está acá. Todo esto va a ser igual a 0, ¿sí? Por la condición de máximo y de mínimo, ¿no? Bueno, si agrupo ahora, fíjense que acuérdense que 2 por seno era igual a seno de 2 alfa, reemplazo 2 por seno de 2 alfa, esto lo reemplacé por seno de 2 alfa, acá 2 por coseno reemplazo de nuevo por seno de 2 alfa, y acá reemplazo coseno de 2 alfa, acá quedó coseno de 2 alfa como estaba. Bueno, si divido todo por coseno de 2 alfa, divido todo, ¿sí? Divido de este lado y divido de este lado, como 0 dividido coseno de 2 alfa me sigue dando 0.
Lo divido por coseno de 2 alfa, me queda tangente de 2 alfa, tangente de 2 alfa, y acá se simplifica. Bueno, despejo tangente de 2 alfa de acá, y voy a obtener tangente de 2 alfa. Acá le ponemos 2 alfa 1, porque va a ser el ángulo, alfa 1 lo vamos a llamar así, al ángulo para el cual tenemos los ejes principales de inercia. Si despejamos, me va a quedar que tangente de 2 alfa 1 va a ser 2 por JZI dividido JI menos JZ. ¿Sí? Esto, fíjense, la idea cuál es, que ustedes van a tener como datos JZI, JI, JZ, ¿sí? Y lo que tienen que sacar es alfa 1. Alfa 1 va a ser entonces la orientación de los ejes principales de inercia. Los ejes principales de inercia, como dijimos recién, eran donde se hacían máximos y mínimos en los momentos de inercia, ¿sí? Fíjense que esto es una ecuación trigonométrica. Entonces, existen dos valores del ángulo 2 alfa 1 que satisfacen la ecuación y que difieren 180 grados. ¿Sí? O sea, acuérdense que cuando resolvíamos ecuaciones trigonométricas tenían infinitas soluciones, pero entre 0 y 360 grados, 2 alfa 1, o sea, la tangente, difería 180 grados. Ahora, como es 2 alfa 1 difieren 180 grados, habrá dos valores de alfa 1 que difieren 90 grados que también la satisfacen. Esos son, pues, los ejes principales de inercia. O sea que esta ecuación que está acá les va a dar les tiene que dar dos resultados, ¿sí? Un valor les va a dar, o sea, un ángulo determinado, y el otro ángulo va a estar a 90 grados, ¿sí? Y esos van a ser los ejes principales de inercia. Momentos principales de inercia. Acá está la expresión, con esta expresión van a calcular los momentos principales de inercia. ¿Se acuerdan entonces lo que son los momentos principales de inercia? El momento máximo y mínimo, ¿sí? De esos momentos de inercia. O sea, en base a esta fórmula, fíjense que cambia el más y cambia con el menos, ¿no? Por eso van a tener un valor máximo y un valor mínimo de esos momentos principales. Y esos son los momentos, el valor del momento principal de inercia, mediante esta expresión que está acá. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, los momentos de inercia respecto a los ejes principales de inercia se denominan momentos principales de inercia, ¿no? Es medio como un juego de palabras. Esta siguiente expresión permite determinar los momentos principales de inercia, como les decía recién. Otro punto que nos pueden pedir para determinar es determinar el momento centrífugo máximo y mínimo y la orientación de los ejes para el momento centrífugo máximo y mínimo. ¿Sí? Acuérdense que esta expresión que habíamos visto era la expresión que nos permitía calcular el momento centrífugo, ¿sí? Respecto de los ejes Z' y prima. Entonces, si yo quiero obtener el ángulo para el cual el momento centrífugo es máximo y mínimo, derivo esta expresión y le igualo a 0. Fíjense que acá lo que hice fue eso, estoy derivando esta expresión y la igualo a 0. Entonces la derivada otra vez hacemos, en este caso lo que es variable es el ángulo y JZ y JI serían constantes. Por lo tanto, si derivamos coseno de 2 alfa, ¿sí? JZI por coseno de 2 alfa me va a quedar JZI como está, la derivada de la función exterior, que es coseno de 2 alfa, la derivada de la función exterior sería seno de 2 alfa, por la derivada de la función interior, que sería 2. ¿Sí? Por supuesto con el signo negativo, porque la derivada del coseno era menos seno. Acá hacemos lo mismo, ¿sí? JZ menos JI sería una constante. Seno de 2 alfa, la derivada es coseno de 2 alfa por 2. Con este 2 se va, entonces por eso me queda de esta manera. Bueno, despejo, ¿sí? O sea, otra vez hacemos lo mismo que hicimos antes, si quieren, pero despejamos seno de 2 alfa sobre coseno de 2 alfa, que es tangente de 2 alfa, y le ponemos tangente de 2 alfa 2. ¿Por qué? Porque va a ser el ángulo para el cual vamos a determinar el momento centrífugo máximo y mínimo. Antes lo habíamos llamado alfa 1 para los momentos de inercia, máximos y mínimos. Acá estamos hablando de los momentos centrífugos máximos y mínimos. Entonces lo puedo calcular como JZ menos JI
sobre 2 por JZI. Bueno, acá de nuevo, como es una ecuación trigonométrica donde está la tangente, esta expresión se satisface para dos valores de 2 alfa que difieren 180 grados y por ende para valores de alfa que difieren 90 grados, ¿sí? Otra vez, esto le va a dar un resultado y el otro resultado le va a dar a 90 grados, ¿sí? O sea que le va a dar dos resultados. Después, por otro lado, si ustedes se acuerdan, la fórmula que sacamos recién, tangente de 2 alfa 1, que nos permitía determinar la inclinación de los ejes principales de inercia, era 2JZI sobre JI menos JZ. Fíjense la relación que hay entre esta expresión y esta que está acá. Fíjense que es la condición de perpendicularidad, porque fíjense que están invertidos, ¿sí? Esto está invertido y cambiado de signo. Esa es la condición de perpendicularidad, lo cual significa que alfa 1 y alfa 2, en definitiva, o sea, es la condición de perpendicularidad para 2 alfa 1 y para 2 alfa 2. Lo que significa que alfa 1 y alfa 2 van a diferir 45 grados entre sí. Es decir, que el par de ejes para los cuales el momento centrífugo es máximo o mínimo bisectará el ángulo que forman entre sí los ejes principales de inercia. O sea que si yo saco los ejes principales de inercia, el ángulo, ¿sí?, a 45 grados, voy a encontrar los ejes donde el momento centrífugo es máximo y mínimo. Eso es lo que me está diciendo esto, ¿sí? Y acá de nuevo, a ver, esta fórmula se puede demostrar. Antes yo lo hacía, pero esta es la fórmula final. Si uno quiere calcular el momento centrífugo máximo y mínimo, lo puede calcular mediante esta expresión, ¿sí?, directamente, como tenemos acá. Más menos un medio, ¿sí?, de raíz cuadrada de 4JZI al cuadrado, más JZ menos JI al cuadrado. La siguiente expresión permite determinar el valor de los momentos centrífugos máximos y mínimos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Y después lo que tenemos acá, momentos de segundo orden respecto a ejes oblicuos, ¿sí? Acá lo que vamos a tener, fíjense, un eje Z, un eje Y, un eje U y un eje B. Acá el eje U y el eje B no están a 90 grados, ¿sí? Fíjense que el U y el B no están a 90 grados. Acá también tenemos que relacionar B y U con respecto a I y a Z, ¿sí? B es esta distancia del diferencial de superficie al eje U, ¿sí?, que la puedo determinar como I por coseno de alfa menos Z por seno de alfa. Y U es esta distancia y la puedo determinar como Z por seno de beta menos I por coseno de beta, ¿sí? Esto también lo puedo determinar mediante una relación geométrica. Entonces, si quiero calcular JU, es B cuadrado por diferencial de F. Otra vez, fíjense que reemplazamos acá B, donde está B es esto, lo reemplazamos, lo elevamos al cuadrado y podemos determinar JU con esta expresión que está acá, ¿sí? Se los dejo eso para que traten de hacerlo ustedes, y como hice yo acá en el pizarrón, ¿no? O sea, tienen que reemplazar P, lo elevan al cuadrado y después se fijan para ver cómo llegan a este resultado. Lo mismo con respecto al eje B y lo mismo con respecto al JV, ¿sí?, que es el momento centrífugo, respecto a los ejes U y B. Reemplazamos U y B y vamos a llegar a esta expresión que tenemos acá, ¿sí? A ver, determinación de la dirección de beta conjugada de alfa, ¿sí? Acuérdense, esta es la fórmula que sacamos recién. JV era JZI por coseno, bueno, toda esta fórmula que tenemos acá. Cuando U y B, o sea, yo lo que quiero saber, o sea, cuando U y B son conjugados de inercia, el momento centrífugo respecto de los mismos es nulo. Por lo tanto, JV tiene que ser igual a 0. O sea, la idea es determinar la dirección de beta conjugada de alfa, ¿sí? Entonces, JV tiene que ser igual a 0. Planteo JV como la vimos recién, lo igual va a 0, ¿sí? Divido por coseno de alfa y por coseno de beta, después hago distributiva, ¿sí?, divido ambos miembros, ¿no? Y me va a quedar JZI por tangente de beta más tangente de alfa menos JZ menos JI por tangente de alfa por tangente de beta igual a 0, despejo,
y la tangente de beta me queda que es igual a JZ menos JZI por tangente de alfa, dividido JZI menos JI por tangente de alfa. O sea que si yo tengo alfa y tengo los valores de JZ, JZI, JI, puedo sacar beta, ¿sí? O la tangente de beta, de manera tal que beta sea conjugado de alfa, ¿sí? Esta fórmula me permite determinar eso. Bueno, acá hay un ejercicio, se los voy a dejar para que lo miren ustedes, si lo quieren ver. Acá está determinado. Es un ejercicio de una figura compuesta, ¿sí? Como la que vemos acá, y se pide determinar, lo primero que van a tener que sacar es el baricentro de la sección. Ven que acá sacan el baricentro, y después pide determinar la posición de los ejes principales de inercia, aplicando las fórmulas que vimos, aplicar los momentos principales de inercia. Después pide, otra de las cosas que pide es, para el eje U, donde alfa es 10 grados, determinar la posición del eje beta para que sea conjugado de inercia, ¿sí? Eso está. Sí, ese está en el apunte. Igual, por ahí les recomiendo que vean primero la parte práctica, que la van a ver la semana que viene, ¿sí? Para que sea un poco más fácil. O sea, si quieren pueden ir viéndolo, todo esto vayan estudiándolo, y la semana que viene va a ser la clase práctica. Ahí van a hacer un ejercicio también de este tipo y demás. Así que ahí se van a terminar de suplir todas las dudas que tengan, ¿sí? Esperen que todavía no terminó, nos faltaría ver un tema, que es sistema de fuerzas distribuidas. ¿Hay alguien en la sala de espera? No. Que recién salió como que había alguien. A mí también me saltó, pero no lo veo. Bueno, a ver. A mí se me cayó recién, profe, pero me dejó en espera y volví a entrar. Volví a entrar. No, esto. Ahí no sé si se ve la presentación. Sí, se ve, profe. Bien. Sistema de fuerzas distribuidas. Sí, profe. A ver, ¿qué es esto de sistema de fuerzas distribuidas? Ustedes vieron la clase, las clases pasadas, vieron sistema de fuerzas concentradas. En realidad en la naturaleza las fuerzas concentradas no existen. Cuando hablamos de fuerzas concentradas es porque hablamos de una simplificación. Entonces en muchos casos se puede considerar una fuerza como concentrada, pero hay casos en que no. Por ejemplo, esta es una represa, ¿sí? La Hoover Dam en Estados Unidos. Del otro lado, del lado de acá, está todo el agua que empuja la presa. Esa presión que ejerce el agua sobre la presa se considera como una fuerza distribuida, ¿sí? Igual que la presión del viento sobre una estructura, por ejemplo, son todas fuerzas que se consideran como distribuidas. No hay otra forma de estudiarla, ¿sí? A ver, como esto es lo que les dije yo recién, la naturaleza no se cumple. Un ejemplo de fuerza distribuida sobre un volumen, las fuerzas pueden ser distribuidas sobre un volumen, es el campo gravitatorio, ¿no? Siendo el peso la resultante del sistema de fuerzas. Y como les decía recién, sobre una superficie podemos dar como ejemplo la presión hidrostática sobre una represa, por ejemplo, o como les decía recién, la presión del viento sobre una estructura, ¿no? Fuerza distribuida normalmente a una superficie. Esto sería
esto que está acá se llama sólido de carga, esta sería la superficie, ¿sí? Y nosotros, ¿qué pasa? Si nosotros consideramos o sea, esto sería el sólido de carga, y a esto llamamos la superficie de carga, ¿sí? El límite de delta F es la superficie, de delta P sobre delta F tendiendo a 0, de delta F tendiendo a 0, va a ser igual a PF, donde PF es el vector carga específica. En un punto de la superficie, será posible definir el sistema de fuerza distribuida cuando se conozca el vector carga específica para cada punto. La unidad que le corresponde en este caso es kilonewton por metro cuadrado, ¿sí? A ese vector carga específica. Los casos más comunes de carga distribuida superficialmente son los que corresponden a cargas uniformemente distribuidas, ¿sí? Y los que responden a una ley de variación lineal. Y ahora, fuerzas paralelas distribuidas a lo largo de una línea. Vamos a pasar a este concepto de fuerza sobre una superficie a una fuerza sobre una línea. O sea, lo de fuerzas sobre una línea ¿cómo se llama? En la vida real no existe una fuerza distribuida sobre una línea, pero sí se utiliza mucho como simplificación para las estructuras en el plano, ¿sí? Fuerzas distribuidas sobre una línea, vamos a ver que se utiliza mucho cuando tenemos figuras estructuras que se comportan en el plano, ¿sí? Y las fuerzas aparecen distribuidas a lo largo de una línea. Si suponemos una superficie ABCD, esta superficie que tenemos acá, sobre la cual actúa una carga distribuida de intensidad PF, constante en la dirección de X, o sea, constante porque en la dirección de X es esta, ¿sí? Ven que no cambia, y variable en la dirección de Z, la dirección de Z es esta, paralela a la dirección de Y, que es esta. Consideremos que la superficie cargada admite un eje de simetría MN, o sea, este es el eje MN y es un eje de simetría. De acuerdo a la figura, diferencial de P, este es diferencial de fuerza, lo puedo calcular como PF, que es el vector carga específica, distribuida en una superficie, en este caso, por diferencial de F, ¿sí? Este va a ser el diferencial de P. Diferencial de P lo puedo calcular también como diferencial de F, o PF, por diferencial de X que va a ser este, y diferencial de Y por este. O sea, reemplacé diferencial de F por diferencial de X por diferencial de Z. Diferencial de X y diferencial de Z. Considerando una faja elemental de ancho diferencial de Z, o sea, de este ancho vale diferencial de Z, como PF es constante según la dirección de X, PF es constante según esta dirección, la resultante de fuerzas elementales que actúan sobre la faja se encontrará en la intersección del eje de la faja y la línea MN, ¿sí? Y su valor valdrá diferencial de T. O sea que si uno trabajara con esta faja que estamos analizando, toda la resultante, también que va a ser una fuerza elemental, se va a encontrar, como esto es simétrico, estamos considerando una simetría de forma, la resultante se va a encontrar sobre la línea MN, que es el eje de simetría. Entonces, por lo tanto, diferencial de T lo puedo calcular como PF por L por diferencial de Z. PF es el vector carga específica, lo multiplico por L por diferencial de Z, sigue siendo un diferencial de fuerza, ¿sí? O sea que diferencial de T, si hago PF por L igual a PZ, lo puedo calcular como P sub Z por diferencial de F. O sea que P sub Z es diferencial de T dividido diferencial de Z. P sub Z va a tener como unidad de fuerza dividida la unidad de longitud. Por ejemplo, kilonewton sobre metro, ¿sí? Ahora lo vamos a terminar de redondear esto con lo siguiente. Sistema de fuerzas distribuidas resultante de una fuerza distribuida sobre una línea. Esto es lo que yo les decía. Si tenemos una figura plana, ven que acá tenemos no una figura plana, una estructura plana, ¿no? Y un sistema de fuerzas plano, en este caso distribuido, ¿sí? Esta va a ser la carga distribuida sobre una línea. La línea va a ser esta, ¿sí?
Una fuerza distribuida sobre una línea constituye un sistema de infinitas fuerzas paralelas de intensidad infinitésima. En consecuencia, su resultante será paralela a la dirección del sistema I, y se deben satisfacer las condiciones de equivalencia. Supongamos una carga distribuida sobre una longitud B. O sea, la carga es esta, que está distribuida sobre esta longitud B. ¿Sí? La resultante va a ser la suma de todas las fuerzas elementales. Piensen que cada fuerza elemental va a ser igual a P sub Z por diferencial Z. ¿Sí? La integral de eso me va a dar PZ por diferencial de Z entre 0 y B, me va a dar la resultante que va a pasar por acá, ¿sí? Por un lugar que va a ser a determinar. Fíjense que PZ por diferencial de Z es el área de esta superficie elemental, ¿sí? Si lo integro entre 0 y Z, va a ser el área de toda esta superficie. Esa va a ser la resultante, o sea que la resultante del sistema de fuerzas va a ser la superficie de este diagrama de cargas. Y la posición de la resultante, fíjense que lo puedo calcular ZR como PZ por diferencial de Z dividido R. Y esto, en realidad, esto no sé si se acuerdan o a qué lo ven parecido esto. ¿Dónde se va a encontrar? Esta va a ser la posición de la resultante. ¿A qué se parece esto? A lo que vimos antes. Al invariante. No, a lo que vimos recién, ¿a qué? Al baricentro. Al baricentro, exactamente. O sea, es decir, que el valor de la resultante de una fuerza distribuida sobre una línea es el área del diagrama de carga en la escala correspondiente. Y su recta de acción pasa por el baricentro del mismo. ¿Sí? A ver. Yo les voy a mostrar en el pizarrón un ejemplo. Así lo terminan de entender. Fíjense, si yo tengo una carga rectangular, esto sería una carga uniformemente distribuida, se llama. Así sería una carga uniformemente distribuida. No sé si lo llegan a ver, el esquema. Sí, profe, se ve. Sí, profe, se ve. El vector carga específica, supongamos, es un ejemplo, supongamos que vale 10 kilonewton sobre metro por metro, ¿sí? Porque estamos hablando carga distribuida sobre una línea. Y esto mide, supongamos que mide 2 metros. Si quiero sacar la resultante que va a pasar, como decíamos recién, por el baricentro del rectángulo, o sea que va a pasar por el medio. Y la resultante va a ser igual a 10 kilonewton sobre metro por 2 metros. Esto se va con esto, o sea que la resultante en definitiva va a ser igual a 20 kilonewton. ¿Se entiende? O sea, ¿qué hice? La resultante tiene el valor del diagrama, del área del diagrama de carga. Tiene 2 metros por 10 kilonewton sobre metro. O sea que la resultante me va a dar igual a 20 kilonewton. No sé si se entendió, chicos. Sí, se entendió, profe. ¿Seguro, no? ¿Lo entendieron? Sí. Otro ejemplo podría ser si tenemos una carga triangular. Si yo tengo una carga triangular, supongamos que esto vale, qué sé yo, 3 metros, vamos a poner, y esta ordenada Q, supongamos que sea 10 kilonewton sobre metro, ¿sí? Fíjense, la resultante, acuérdense que lo que habíamos dicho pasaba por el baricentro del diagrama de cargas.
en el triángulo, el baricentro, ¿a cuánto estaba? ¿Se acuerdan? Que lo vimos. 2/3. A 2/3, sí, tal cual. Estaba de este lado, iba a estar, esta por acá va a pasar la resultante, ¿no? La resultante del diagrama de carga. La resultante que de acá hasta acá, entonces, de acá hasta acá va a tener 1 metro. O sea, esta distancia va a ser 1 metro y esta va a ser 2 metros, si quieren, o la acotan, la podemos acotar acá. Esta distancia va a ser igual a 2 metros, si esto es 3 metros. ¿Por qué? Porque pasa por el baricentro. Y la resultante, el valor de la resultante, es el área del diagrama de cargas, o sea que va a ser 10 kilonewton sobre metro por 3 metros dividido 2, porque es el área del triángulo. No sé si queda claro, chicos. Es el área del triángulo, por eso Sí, va profe. dividido por 2. Base por altura sobre 2, ¿no? O sea que esto Sí, se sí. va con esto, entonces me queda 10 por 3, 30, dividido 2, 15. O sea que la resultante es 15 kilonewton. ¿Se entendió? ¿Quedó claro, chicos, o no? Sí, profe, clarísimo. Bien. A ver, la idea es que la semana que viene vean la parte práctica de este tema, ¿sí? Hay un modo gráfico que se lo va a explicar Cristian, que es el tema del círculo de Moore, que también es otra forma de resolver esto analítico que vimos. Pero bueno, lo que les pido es que recién la semana que viene, cuando vean un poco la parte práctica, traten de estudiar un poco todo esto, de ir leyéndolo. Ahí van a terminar de redondear un poco el tema, ¿sí? Esta materia es muy teórico-práctica y bueno, a medida que van haciendo la práctica se van a ir entendiendo un poco mejor las cosas, ¿sí? Bueno, chicos, por hoy terminamos, ¿sí? Así que muchas gracias por su atención y